Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando un nuevo especial desde UniTV, el canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento, atravesando estos especiales que te proponemos desde esta señal, desde esta radio, desde este canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento, este ciclo de debates conurbanos 2019, donde te proponemos el análisis, ¿sí?, en el marco electoral y de cara justamente a las elecciones. Han pasado 5, estamos ante el 6º y en este caso en un especial sobre niñez y adolescencia en el conurbano, especialmente sobre cuidado, educación y políticas públicas, ¿sí?, poniendo claridad de la mano de especialistas, funcionarios y distintos referentes en el área, ¿sí? Una coproducción entre UniTV, organizado por el Instituto del Conurbano de nuestra universidad, y el CEM, el Centro de Estudios Metropolitanos, ¿sí? Hoy una mesa muy especial, ¿sí? Aquí tenemos a Nora Gluz, que es investigadora docente del Instituto de Desarrollo Humano de nuestra universidad, también parte del programa Interinstituto de Infancia y Juventudes, ¿sí? Bienvenida, Nora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, también nos acompaña Javier Moro, ¿sí?, que es investigador docente del Instituto del Conurbano de nuestra universidad. Bienvenido, Javier. Hola, Camila, gracias. Estamos también con Adrián Chantá, él es director general de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en la Municipalidad de General Sarmiento. ¿Cómo andas, Adrián? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña hoy Estela Rojas, es referente del espacio de Niñez y Territorio, una organización de aquí de nuestro conurbano bonaerense. ¿Cómo andas, Estela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y por último nos acompaña Guillermo Orizaola, sí, es parte de la Red Provincial por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, además de la Municipalidad de La Matanza. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Gracias. Un poco para dialogar sobre distintas temáticas que no se suele escuchar en los medios hegemónicos, también poniendo claridad y un poco un escenario sobre el área hoy de niñez, ¿no? Un área sumamente golpeada, ¿sí? Especialistas que trabajan en el área de niñeces y adolescencia. Hoy le propongo un poco que primero pongamos claridad sobre la situación que hoy atraviesa la población de la niñez. ¿Querés arrancar, Javier? Bueno, sí, es una coyuntura particularmente crítica en nuestro país para plantear el tema, particularmente crítica por lo que estamos viviendo en estos días en particular, que nos afecta a toda la población. Y siempre la niñez es un sector muy sensible a estas problemáticas. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, mayoritariamente la población de la niñez y adolescencia está constituida o pertenece a los sectores de menores recursos en nuestro país. Digamos, la pirámide poblacional, y acá tenemos 2 gráficos del Observatorio del Conurbano, que muestran la evolución de la pobreza y de la indigencia en los últimos años. En los últimos 3 años, durante esta última gestión de gobierno, en un gobierno con un proyecto claramente neoliberal, de un modelo económico neoliberal que nos pone nuevamente ante las secuelas de un modelo de organización social que prima los intereses del mercado y que trae efectos en la pérdida de trabajo, pérdida de empleo para las familias, baja del salario, y el trabajo es un gran organizador de la vida social, y esto afecta particularmente entonces a las familias de menores recursos, y vemos la incidencia en el gráfico que se está mostrando, es el gráfico de pobreza, donde siempre el sector, los más pobres, digamos, si uno puede decir que hay, no sé, más de un 30% de pobreza en general en la población, en el caso de la niñez y la adolescencia, o sea, los menores de 18 años constituyen más de la mitad de la población en este momento en nuestro país. Y lo mismo el gráfico siguiente que construyó el Observatorio del Conurbano. Sí, de nuestra universidad. Claro. Con datos de los últimos 3 años muestra lo mismo para el nivel de indigencia, que el nivel de indigencia es sumamente grave, preocupante, porque es la canasta alimentaria. Esta es la población que no llega a completar los ingresos, es pobreza medida en ingresos, con lo cual tiene cierta límites este método, pero es el método oficial que utiliza el Instituto de Estadística Nacional,
digamos, podríamos tener, uno podría pedir incluso, y espero que en algún momento se haga una medición multidimensional de la pobreza, pero sí es muy sensible a los efectos que estamos diciendo de pérdida del trabajo y baja en los ingresos familiares, con lo cual la población que cae debajo de lo que se considera la línea de indigencia es población que no llega a los ingresos mínimos indispensables para completar la canasta alimentaria. Estamos hablando de población de niñez y adolescencia, ¿sí? Más del 30% en este momento en el conurbano, que no llega a tener ingresos en sus familias suficientes para la alimentación. Y esto también se observa a través de diferentes fuentes, ¿no? Primero, en la calle misma, sí, hay claro. amplios movimientos sociales. El otro día, la semana pasada, tuvimos una manifestación donde el reclamo es la emergencia alimentaria, y también en organizaciones sociales, por ejemplo en los comedores, los comedores escolares que son estatales, de oferta estatal, pero también los comedores que funcionan en los barrios, comedores populares, comedores de organizaciones territoriales, donde el comentario generalizado es el aumento de la demanda, que no dan abasto con las raciones con las que cuentan, y que tienen que adaptar modalidades que hasta ahora no tenían, ¿no? De entregar viandas a las familias, de abrir a la noche, de abrir ofertas de servicios que no tenían contempladas. Esto para hablar de la cuestión puntual de la alimentación, porque cuando decimos, bueno, ¿cómo afecta esto en términos críticos? Es una merma en los ingresos, pero esto repercute en toda la vida y la organización social de las familias. Y esto repercute y es captado por cualquier servicio de emergencia o de urgencia, como pueden ser las áreas de niñez que trabajan en la atención de vulneración de derechos, y entonces ven el incremento de situaciones de violencia al interior del ámbito doméstico familiar. Esto no es extraño, que suceda en momentos donde las crisis de estas características tiene, efectos generalizados. Sí, un poco es la lectura del diagnóstico en la actualidad, ¿no? Uno podría decir que es un área que efectivamente está en crisis, ¿no? De acuerdo a la gráfica que tenemos de la mano del Observatorio del Conurbano, uno puede observar que son niveles de indigencia y de pobreza que van en incremento. Y un poco un sector en el que impacta y muchísimo son las organizaciones sociales, ¿no, Estela? ¿Cuál es la lectura ahí de la situación de crisis, de la actualidad, un poco la coyuntura hoy de las niñeces y adolescencias? Sí, realmente es un aumento de las situaciones de vulneración de derechos. Un aumento preocupante cuando uno no viene de un buen piso. La situación de vulneración de derechos es de vieja data. Sí. Cuando yo escuchaba que hablaba de la multidimensionalidad, Javier, es algo que realmente no es de este ciclo. Nosotros vivimos en barrios precarios, son precarios desde hace mucho tiempo. La falta de trabajo es de hace muchísimo tiempo. Ya tenemos varias generaciones que no han tenido trabajo, y las organizaciones sociales en los lugares hacemos esfuerzos muy grandes con pocos recursos y construimos políticas públicas sin acompañamiento del Estado en la mayoría de las organizaciones. Sí. El aporte desde tu mirada, Adrián es director general de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes de la Municipalidad de San Martín, ¿sí? ¿Cómo se vive y cómo podrías ahí poner en tus palabras y en tus funciones ahí específicamente sobre la situación de las niñeces, ¿no? Sí, a ver, nosotros el dispositivo que tenemos muy grande de protección de derechos fue incorporando cada vez más profesionales, fuimos creciendo, pero no a partir de un deseo político de prestar más gente con servicios en la calle, sino con una demanda más grande. Y hablar de protección de derechos y tener más demanda es hablar de vulneración de derechos. Claro. Y la verdad nosotros venimos viendo, coincidimos con Javier en el diagnóstico, un incremento en las realidades de los chicos que llegan hacia nuestros dispositivos, pero además de crueldad, de un nivel mayor de crueldad en cuanto a los niveles que se están teniendo de crianza y de violencia que se está teniendo. Y no lo pongo en el juzgamiento de los adultos, sino en el padecimiento que toda la sociedad y se quiebra por el lugar de los niños. El cuidado está normalmente, por una cuestión histórica y que hay que seguir andando y desandando un camino de género, está el cuidado de muchas mujeres.
y los varones, que muchas veces nosotros naturalizamos que no estén presentes, los que están, muchos de nuestros territorios ejercen violencia. Sí. Y esas mujeres, también atravesadas y arrasadas por esta realidad, terminan también ejerciendo violencia con esos niños. Entonces, en algún punto Protección de Derechos viene a hacer algo, pero con esa parte que durante muchos lugares no hubo respuesta, o se los está castigando de otros lugares de la sociedad, y el flanco más débil es el niño. Entonces, nuestro lugar de intervención sí, se incrementó, hay mucho más, el 80% de nuestras intervenciones son por violencia familiar, intrafamiliar, abuso sexual infantil, y la verdad que estamos muy preocupados, porque el sistema de protección no puede dar respuesta a semejantes atrocidades sociales, ¿no es cierto? Y creemos que tampoco es la respuesta al servicio de protección, ¿no? Tiene que haber otras políticas que acompañen... Que vayan previo, además. Exactamente, que lleguen antes, ¿no? Bien. Nora Gluz, ¿no? Nuestra especialista hoy en el área de educación, ¿cómo se vive justamente estos recortes y estos golpes en términos económicos, pero también en el área de la educación, Nora? A ver, siempre se dice que la escuela es una especie de caja de resonancia de lo social. Digo, en este caso lo que es esperable, lo que está sucediendo es que empeoraron significativamente las condiciones sociales de la escolarización. Sí, sí. Pero correlativamente la política pública, en vez de fortalecer, está debilitando, ¿no? Digo, en el mismo periodo, si uno mira los datos de Provincia de Buenos Aires, se recortó entre 2016 y 2019 un 27% el presupuesto en educación, lo cual agrava significativamente la situación. Si uno escucha un poco lo que dicen los propios medios, incluso los medios hegemónicos, están hablando de 27 pesos por alumno por ración alimentaria. Del servicio, ¿no? Entonces, alimentario, digo, ¿no? Si hace unos años estábamos discutiendo sacar el servicio alimentario del horario escolar, hoy estamos intentando que entre a alguna hora y con algún recurso, ¿no? Esto complejiza y agrava problemas históricos del campo escolar. A eso se le suma la conflictividad creciente que este gobierno tuvo con quienes deben estar a cargo de cuidar esas infancias y adolescencias. Digo, el sector docente se ha constituido en un sector fuertemente agredido y entonces, digo, tenía que defenderse del gobierno y a la vez proteger en esos espacios sociales, ¿no? Entonces, digo, en realidad esa situación está sumamente complejizada. Si nosotros pensamos lo que venía sucediendo, la verdad que los datos en educación son siempre datos viejos, ¿no? Los datos que se tienen en general tienen por lo menos 2 años de retraso, los datos propios del sistema educativo, pero algunos estudios que hemos hecho específicamente en conurbano bonaerense mostraban, por ejemplo, que casi el 40% de los jóvenes en el ciclo superior de la escuela secundaria hacían changas. Imaginamos que eso hoy debe estar fuertemente incrementado. Entonces, digo, toda la situación social se ha trastocado, se ha complejizado, se ha agravado en el marco de la transformación también de los modos de atención a esas situaciones sociales, ¿no? Digo, actualmente tanto la política nacional como provincial volvió de ampliar y garantizar derechos a garantizar solo el derecho mínimo vulnerado en la emergencia. Gran parte de las políticas se han hiperfocalizado mucho más de lo que habíamos visto en los años 90. Me imagino también que se habrá observado a lo largo de estos años el cómo la escuela suma una función, ¿no? Hay pibes y pibas que efectivamente van a la escuela a comer. Sí, a ver, es un dicho. Digo, yo le temo un poco a esas apreciaciones, porque son apreciaciones que van muy de la mano de pensar que hay un interés económico inmediato que ocultaría alguna apropiación indebida, que la gente no va por un amor al conocimiento. Digo, el amor al conocimiento se construye, que la gente coma es una situación muy específica vinculada a la situación social. Digo, en un momento se decía que los niños, niñas iban a la escuela para cobrar la UH, como si eso fuera un gran problema social, ¿no? El problema es que no quieran estar en la escuela o que no haya escuelas, ¿no? Digo, otro problema grave es la infraestructura de nuestras escuelas, es donde la desinversión y además la subejecución ha sido gravísima. Conurbano tuvo la desgracia de vivir en carne propia la muerte
de dos docentes, pero no digo pensar pensar que los niños, niñas y adolescentes van a comer, me parece que por ahí puede alentar algunos estigmas. En todo caso, diría que la situación es tan grave que el único lugar en el que los jóvenes pueden comer es en la escuela, pero porque la escuela, al ser obligatoria, es el único lugar donde suceden muchas cosas, sí, ¿no? Es donde la política pública puede actuar de manera más amplia, porque digo, pensemos que sucede eso, suceden las vacunaciones, digo, sucede toda una serie de intervenciones a escala que suceden porque están ahí, sí, ¿no? Guillermo, en términos de políticas, ¿no? ¿Cuál es el análisis de esta coyuntura respecto al sector de las niñeces y adolescencias? Sí, en realidad hoy por hoy la política de niñez, específicamente de la provincia de Buenos Aires, es inexistente en materia de cómo la conocíamos anteriormente. Nosotros veníamos pensando en el desarrollo de una política de promoción y protección de derechos para niños, niñas y adolescentes bonaerenses. Hoy por hoy, como decía Javier, la cuestión alimentaria empieza a tener un peso muchísimo más fuerte. Digo, y nos cuesta mucho pensar en garantizar otro tipo de derechos cuando no podemos siquiera garantizar un plato de comida en cada uno de los grupos familiares. Creo que ayer salió un informe de la UCA, sí, en el que decía que 4 de cada 10 chiquitos comen en comedores escolares. Digo, eso rompe con la estructura y con el funcionamiento de los grupos familiares en cada uno de los hogares. Digo, se está colando en las dinámicas diarias, lógicas, diarias de las familias, lógicas de funcionamiento que difieren con los esquemas más tradicionales que veníamos trabajando y que veníamos pensando. Las niñeces empiezan a estar mucho más atravesadas por la pobreza, las niñeces están siendo cada vez más excluidas, están siendo cada vez más segregadas y empiezan a desarrollarse en esos esquemas, en esos contextos. En el hoy lo que se ve, bueno, es por ahí el impacto directo, ¿no? Lo que tiene que ver con la falta de alimentación, la falta de acceso a determinados derechos básicos, el acceso a salud, el acceso a justicia, el acceso a la protección inmediata. Digo, pero esto, si bien las consecuencias en el hoy, como decía recién Adrián, se piensan y se establecen distintos dispositivos, se crean distintos dispositivos para intentar dar algún tipo de respuesta, esto también tiene un impacto muy fuerte hacia adelante, porque las desigualdades que creamos en el hoy no las vamos a resolver en el día de mañana inmediatamente, sino que lo más probable es que esas desigualdades se arrastren a lo largo de la vida de las personas. Digo, sucede algo similar con la cuestión alimentaria, desde lo biológico. Lo que no resolvemos hoy, lo que no ganamos hoy en materia alimentaria, no se va a resolver comiendo un poquitito más el día de mañana. Digo, el día de mañana nos vamos a encontrar con esquemas que de algún modo venimos repitiendo cíclicamente, pareciera, porque nosotros nos encontramos también con los chiquitos que, posteriores, digo, lo que pasó con las crisis anteriores que tuvimos, desde los sistemas de protección tuvimos que dar respuesta, nos encontramos con problemáticas específicas que tenían un anclaje en esa historia de vida de los chicos. Hacia adelante va a pasar exactamente lo mismo. Digo, si vemos, como decía recién, en el hoy, y es gravísimo en realidad, entender que como sociedad no podemos garantizar ni siquiera la alimentación básica, sí, a las familias, pero esta crisis no se va a resolver ni mañana ni pasado, ni con un cambio de gestión, sino que las consecuencias de esta crisis las vamos a ver décadas hacia adelante también. ¿Y tu mirada sobre las políticas sociales que se vienen desarrollando en términos ahí de las niñeces? Y las políticas, en realidad, a ver, nosotros todavía venimos pensando y entendiendo que venimos construyendo un sistema de promoción y protección de derechos relativamente nuevo, ¿sí? En comparación con los esquemas de intervención anteriores que implementamos a lo largo de 100 años. Para nosotros veníamos en un proceso de construcción de una política distinta, una lógica distinta de intervención, una lógica atravesada por la corresponsabilidad, donde ya desaparece en esencia ese actor que viene a dar respuesta de una problemática en sí, sino con una estructura de trabajo donde distintos actores empiezan a ser corresponsables en la promoción y protección de los derechos de los niños. Digo, nos venía costando bastante, porque de nuevo hemos sido de los primeros, Adrián desde San Martín, las organizaciones, digo, trabajando desde los territorios y en el 1 a 1.
Nos venía costando bastante, nos sigue costando bastante, obviamente también a partir de la crisis que está atravesando la familia. Se han incrementado muchísimo la demanda de las instancias locales de intervención, de promoción y protección de derechos, pero lo que nos está pasando ahora, básicamente, como decía Nora recién, es que las intervenciones terminan estando focalizadas en la emergencia. Hace algunos años atrás veíamos la posibilidad de empezar a trabajar desde otro lugar con las niñeces y con las juventudes otras cuestiones, la participación política, la promoción de derechos. Digo, veníamos teniendo un margen chiquitito, porque había algo pero lo veníamos ¿no? teniendo porque teníamos un piso básico. Como decía recién, ahora no podemos siquiera garantizar la alimentación hacia dentro de los grupos familiares, mucho más nos va a costar garantizar otras cuestiones, como por ejemplo la protección inmediata. Hoy por hoy, los recursos con lo que cuentan los municipios, yo creo que en un 90-100% quedan abocados a garantizar la protección inmediata de los niños. No sé si me equivoco, Adri, pero yo creo que es en esa línea. Digo, en su mayoría se destina el dinero a eso, porque es lo emergente, porque es lo que explota, digo, porque hay que solucionarlo, no podemos dejar de hacerlo, tenemos que hacerlo, pero tenemos que entender también entonces que la política de promoción y protección de derechos en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el conurbano, se está abocando solamente a esa cuestión, a focalizar la atención inmediata de las situaciones en crisis. Adrián, ¿querés sumar algo? Sí, digo, pensar la política pública desde lo macro también, saliendo de nuestro municipio, desde la provincia de Buenos Aires, es empezar a pensar las cosas en serio como sistema de protección y un financiamiento propio. También venimos dando esta batalla con muchos territorios que venimos viendo que la construcción de los municipios a partir de lo que pueden por recurso propio y lo que con participación de la provincia queda acotado a la necesidad de cómo lo ve el intendente o cómo las políticas de ese intendente entiende y quiere llegar a la población. Nosotros creemos que el sistema de protección integral de derechos niños, niñas y adolescentes, cuando hablemos de que la autoridad de aplicación en principio es la provincia de Buenos Aires, debiéramos haber un fondo de fortalecimiento independiente para todo esto, para realmente aplicar un sistema de protección. Que no queda a voluntad de cada gobierno, ¿no? Exacto, También. exacto. Ya quedó a voluntad la adhesión de la ley, ¿no? Claro. Estamos hablando de una convención que vamos a 30 años y hoy estamos todavía con ciertos municipios que entienden que pueden no adherirse a la ley de protección integral. Bien, este es el marco. Después de ese marco, claramente hay una no decisión o decisión política, porque hay un fondo que no existe, diferente al que vos ya tenías, que es el fondo de fortalecimiento. Entonces, si vamos a discutir políticas en serio, tenemos que hablar de recursos. Hoy, el 0,34% del recurso de la provincia de Buenos Aires va a niñez, 0,34%. Nunca fue gran porcentaje, pero actualmente fue menor todavía. Entonces, realmente, fortalecer el sistema no puede depender de la política únicamente del intendente. No, puede haber voluntades políticas, pero después si no hay una decisión también de la provincia de Buenos Aires, que es la autoridad de aplicación de la ley 398, es muy difícil de llevar adelante toda la implementación. Eso conlleva muchas cuestiones que no dejaría a la deriva de las decisiones, ¿no? La cantidad de equipo, la cantidad de profesionales abordando las situaciones problemáticas, la cantidad de dinero llevado también a los hogares convivenciales donde los niños, algunos tienen que poder cumplimentar sus medidas de abrigo, el fortalecimiento de las familias en general. Estamos hablando en serio de sostener un sistema que sea realmente con una ley que promueva el dispositivo seriamente y no de esta manera, ¿no? Que si uno ve el conurbano y si uno ve toda la provincia de Buenos Aires es muy a discrecionalidad. Y creemos que para construir verdaderamente un sistema tenemos que hablar de otro presupuesto. Estela, ¿cómo se vive esa situación desde la organización? Yo recién ahí escuchaba a Guillermo y hablaba de una serie de derechos, ¿no? También se hablan de otra serie de derechos en organizaciones sociales, ¿no? Sí, a nosotros lo que nos pasa con el tema de la relación con el Estado, la relación inmediata en el conurbano es con los servicios locales. Los servicios locales son históricamente constituidos con personal precarizado, que por esa precarización rota mucho, entonces es muy difícil establecer relaciones. Esta corresponsabilidad de la que hablaba Guillermo, en la práctica, por lo menos en los espacios en los que nosotros estamos, no se da. La relación del Estado con las organizaciones es prácticamente nula. Por ahí es eso de
algunos recursos que llegan y la fiscalización o el control de esos recursos, pero no nos tienen en cuenta a la hora de establecer políticas. Entonces es difícil poder, hay como varios efectores del Estado que por un lado está la escuela, por otro lado está la salud, por otro lado estamos organizaciones sociales y no hay un nexo para el mismo chico no tener muy abierto el abanico de la prestación que recibe, no es integral, no lo miramos en su integralidad cada niño, cada niña. ¿Cómo lo observamos a esto nosotros desde la universidad? Que muchas veces terminamos siendo nexo entre los gobiernos y las organizaciones, ¿no, Javier? Sí, bueno, ojalá podamos sumar en ese sentido. O por lo menos es nuestro deseo, ¿no? Yo creo que para una transformación de esas características hace falta algún nivel de articulación más fuerte entre el ámbito académico, el ámbito de las políticas y el ámbito de las organizaciones, sobre todo en este ámbito de las políticas de niñez y adolescencia, políticas sociales a nivel territorial, porque esta ley de la que han hecho mención tiene 12 años de vigencia. Es una ley que se propuso en transformar el régimen de la minoridad, el régimen que venía con todo el sesgo del patronato, de la tutela estatal. Entonces, hay cosas que se han hecho, efectivamente, se han pasado decisiones respecto de la vida de los chicos, tendiendo a que no sean judicializados, tendiendo a que la institucionalización ante determinadas dificultades de crianza de las familias no sea la primera opción. Y en ese sentido uno puede decir, bueno, hay cosas que empezaron a cambiar. Esto obligó, lo que pasa es que ahí el cambio de ley también implicó un traslado de competencias nuevas a los gobiernos locales. Entonces, se le sacaron competencias al ámbito judicial, se trasladaron al administrativo y a la vez, no es que las toma el gobierno desde el ámbito provincial, sino que se las trasladan a los gobiernos locales. Los gobiernos locales, creo que ahí el panorama es muy heterogéneo en el conurbano, pero en general uno puede decir que hay una fuerte profesionalización sobre todo lo que están denominando los servicios locales, que son los que atienden más la urgencia, la emergencia, lo que hace un ratito mencionaba Adrián de la cantidad de situaciones de violencia que han aumentado. Pero además de eso, y esto es lo que no está claro, es cuál es la oferta también que tienen que tener en materia, Guille decía, lo de la pata de promoción, de expansión de derechos en materia de promoción. ¿Cuál es la oferta programática de los gobiernos locales respecto de la niñez y la adolescencia? Y esto no está claramente establecido, esto es como muy amplio y laxo, con una ley que no tuvo financiamiento, no tuvo recursos adicionales, sino que fue un traslado de competencias y una reasignación de un fondo de programas sociales que ya existía. Entonces no hubo un nuevo flujo de recursos para los gobiernos locales. Y además de eso, la rectoría, los señalamientos que hubo recién del gobierno provincial, y esto no lo acotaría solamente a la última gestión, el rol de rectoría del gobierno provincial ha sido un rol endeble, tanto en lograr la articulación con el resto de los sectores, educación y salud, dos sectores fuertes, claramente constituidos, con sus más, con sus menos, con sus dificultades, pero claramente constituidos desde la oferta estatal y desde la percepción de la ciudadanía, en términos de demandarle al Estado qué se tiene que encontrar. Tiene que haber una escuela, o tiene que haber un centro de salud, o tiene que haber un hospital. En materia de niñez y adolescencia, esto no está claro, no está claramente establecido. Entonces, esto no está claramente ni establecido ni en el marco normativo, ni tampoco en un papel de conducción del proceso político que se está desarrollando, que debiese estar encarnado, en este caso, por el gobierno provincial, digamos. Bueno, ¿qué es lo que va a existir en cada uno de los territorios en materia de políticas sociales para la niñez en cada territorio? Necesito un servicio local, pero además del servicio local, ¿qué otra batería de programas necesito? ¿Cómo fortalezco organizaciones territoriales que son históricas en el conurbano bonaerense y, como bien decía Estela, en buena medida han suplido deficiencia estatal o ausencia del Estado, y lo siguen haciendo en muchos barrios con muchísimas carencias, ¿no? Con los problemas que tenemos estructurales, de segregación espacial, de exclusión, de déficit urbano. Bueno,
estas organizaciones hacen pie donde el Estado no llega en muchos casos. Digo, entonces, esto hay que retomarlo, hay que fortalecer la labor de estas organizaciones y también hay que tener claramente establecida la oferta, cuál debiese ser la política de promoción de derechos para esa población y para nivelar. De lo que estamos hablando es de contextos de mucha desigualdad y de un agravante en estos últimos años que ha generado mayor desigualdad en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para fortalecer y para equilibrar las condiciones de igualdad para la niñez y la adolescencia de los sectores más vulnerables? Efectivamente, esa nueva ley corresponde la aplicación tanto a las autoridades provinciales como a los gobiernos locales, ¿no? También juega el financiamiento, Javier. Sí, claro, eso es lo que, bueno, una y otra vez mencionamos, que hace falta más recursos. Ahí el tema del financiamiento es doble. Por un lado hace falta recursos establecidos, porque es doble, digo, porque además la asignación de fondos no es claramente que al interior de los gobiernos locales la administra, la maneja y deciden las autoridades que tienen a su cargo las áreas de niñez y adolescencia. Esto también es heterogéneo y también hay que decirlo. Con lo cual esto tiene ese impedimento de que establece de forma amplia niñez y adolescencia. Entonces, bueno, esto puede dar lugar a que diferentes, que también es cierto, digo, el asfalto también va dirigido a la niñez y la adolescencia. Entonces, tal vez se destinan estos fondos a la obra pública y puede ser justificado como que también es para la niñez y la adolescencia de diferentes barrios. Con lo cual, ahí hay un tema, digamos, que también se traslada al gobierno local y también ahí hay otra función también de las organizaciones en algunos municipios. Creo que se ha logrado una mayor articulación o mayor participación de las organizaciones a través de algo que está en la ley, que son los consejos locales. Ahora, los consejos locales pueden hacer un seguimiento, una demanda, establecer nexos con las autoridades de niñez y adolescencia, pero esto va a funcionar, digo, mucho mejor si esas autoridades locales de niñez y adolescencia son las responsables de ese flujo de recursos y no si esto queda abierto y se disipa al interior del presupuesto municipal en cada caso, ¿se entiende? Entonces, digo, me parece que ahí hay algo que tiene que ver con el manejo de los recursos y con la articulación con las organizaciones que están en los territorios para un acompañamiento, una articulación, una mirada, un monitoreo de que efectivamente esos recursos lleguen y establecer las prioridades además, ¿no? ¿Cuáles son los barrios más prioritarios para ampliar la oferta de servicios y la oferta programática desde las áreas de niñez y adolescencia locales? Esto no está por estas falencias de origen y que en algunos casos, con algunas gestiones, esto dependiendo de cada proyecto político de cada municipio, se cumple más o menos o se suple, o por ahí se hace bastante más que la oferta de servicio local. Son varios los municipios que ampliaron y lograron construir una oferta programática más amplia, ¿no? Pero bueno, no es en todos los casos y esto implica que no en todos los casos esto es prioridad para los gobiernos locales. Lo que estamos diciendo, esto tendría que estar establecido por ley y que no sea una variante de cumplimiento de cada gobierno local. En todo caso, cada gobierno local tiene que renovar el compromiso con la ciudadanía respecto de algo que esté establecido por ley en la provincia de Buenos Aires. Nora, nueva ley, es una manera de decir, más de una década ya, ¿no? ¿Cómo llega y cómo se implementa? ¿Cómo uno puede ver ese funcionamiento y ese cambio de normativa en el área de la educación? A ver, y para intentar como entrar en diálogo con los millones de cosas que se dijeron. Sí. Uno de los grandes cambios que instala la ley, además de lo conocido de ampliar la obligatoriedad a la escuela secundaria, es establecer la educación como un bien público y social. Eso que se pone como lógica, como modo de pensar a la educación, termina conformando toda una línea de políticas que yo creo que fue bien interesante en el periodo de gobierno anterior, que tuvo que ver con mecanismos de desindividualizar el derecho a la educación, ¿no? Digo, pensar que las trayectorias escolares no son producto de los talentos ni de las inteligencias, sino que son parte de una construcción social y que el Estado es responsable por esa construcción social, ¿no? Entonces,
Digo, ahí el avance fue muy significativo. Me parece que esto está cambiando brutalmente en el último tiempo. Escuchaba esa palabra corresponsabilidad, sí, que al menos puso en la mesa de los territorios educación, con salud, con las oficinas, ¿no? Digo, a las áreas, articular. Hoy pareciera correrse completamente al lado contrario, ¿no? Cuando se habla de pedagogizar ciertos beneficios sociales es que queden solo en educación, ¿no? Pareciera que garantizar las trayectorias es centrarlas en la escuela, desconociendo por un lado, la intersectorialidad de los derechos, que es imposible pensar los derechos sectorialmente, sino que son complejos, que se articulan entre sí. Entonces, digo, por un lado, esa corresponsabilidad en las políticas recientes comenzó a correrse en educación, hay poco estímulo al trabajo, se ha demonizado fuertemente a las organizaciones sociales, digo, el Ministerio de Educación tenía muchas articulaciones con las universidades eran interlocutores activos en las consultorías, hoy todo eso se ha privatizado, digo, se puede leer, digo, la Internacional de Educación, CETERA, digo, tienen importantes investigaciones sobre el proceso de privatización, que no es que los estudiantes pasen al sector privado, un proceso que viene de la década de los 60, sino que es poner a la escuela como un mercado, como un negocio más para distintas ONGs, ¿no? La universidad deja de ser consultora por excelencia. Las organizaciones sociales que participaban de distintas políticas educativas comienzan a ser corridas porque son partidarios y no deben ser organizaciones partidarias las que participan de programas como Fines, por ejemplo. Y esto a colación también de este proceso de extensión de la obligatoriedad en estos contextos, ¿no? En realidad, cuando uno dice se han agravado las condiciones sociales de la escolarización, no quiere decir que no haya habido problemas persistentes, ¿no? Un problema del que se habla muchísimo es la terminalidad de la escuela secundaria. Realmente lo que uno observa es que hubo un incremento en la tasa de escolarización y en la terminalidad en el periodo intercensal, pero también perdura un núcleo duro de adolescentes que no están ingresando al sistema escolar y también un núcleo duro de adolescentes que no están terminando. Lo que uno encuentra cuando mira esa información es que muchas veces hay también una demonización de la no terminalidad, del gasto ineficiente, etcétera, etcétera. En realidad lo que no hay muchas veces es una terminalidad en los tiempos estipulados por el sistema educativo, ¿no? Lo que aparece como norma, una norma que no es. Hoy, Provincia de Buenos Aires, el último informe que tiene publicado, que es del 2017, dice que el 46% de los estudiantes de escuela secundaria tienen sobredad, con lo cual si uno quiere mirar la tasa, la terminalidad a los 17 años, bueno, ya sabes que no. Claro. Pero digo, cuando uno amplía el rango para mirar cuántos terminaron, lo que sí podemos decir que es una deuda, ¿no? Una deuda de nuestros sistemas sociales que de 2010 a la fecha, hasta los 22 años, termina aproximadamente el 70%. O sea que hay ahí un hueco importante que antes se cubría también con las organizaciones sociales, porque lo que pasaba hasta el 2018 es que planes de terminalidad, o como el Fines o como los centros de escolarización de adultos, permitían la inscripción a los jóvenes de 16, 17 años, que es donde comienza a perderse más fuertemente la matrícula de la escuela secundaria común. Se ponen estrictos 2018 y solo permiten la inscripción a los de 18. Entonces digo, la política comienza a dejar de actuar sobre un sector muy importante, que son los jóvenes entre 15 y 17, que son los que abandonan la escuela, que son, ¿no? Donde comienza a haber problemas para sostener trabajo, escolaridad, proyecto adolescente, etcétera, etcétera. Se corren a las organizaciones, que son las que estaban logrando volver, ¿no? A incorporar y trabajar en los territorios con estos jóvenes y adolescentes, y a esto se les suma toda una serie de políticas que individualizan y culpabilizan a los sujetos por sus trayectorias educativas, ¿no? Yo siempre digo que los modos de nominar de las políticas instalan sentido común. Hoy las políticas principales de atención a las desigualdades en educación se llaman asistiré, aprender, leer para aprender, ¿no? Digo, los nombres mismos es un problema de cada sujeto individual, ¿no? Entonces digo, las políticas están yendo a contramano de los problemas sociales. Estela, ¿la nueva ley cómo llega? ¿Se vivencia efectivamente ese cambio de normativa desde las organizaciones sociales?
Bueno, ya seguir diciéndole nueva ley es algo Sí, que, es muy loco, que tal es complicado, cual, tal cual, sí. tiene más de 10 años. La verdad que no. Es una ley que enamora, Claro, pero la en el puesta en escrito. práctica es la que todavía sigue siendo muy difícil. Evidentemente tiene que ver en muchos casos con presupuesto, pero también tiene que ver con miradas. Nosotros no estoy diciendo todo es malo. Hay un montón de cosas que sí fueron cambiando, que eran necesarias y que acompañan el ritmo de las organizaciones, pero estamos necesitando más. No las organizaciones, la niñez. Sí. Nosotros abarcamos, contenemos, construimos con niñas y niños en un número muy limitado, todos los actores que estamos acá, ¿no? Claro. Por fuera de esto desbordan niños y niñas que no contiene nada. Y no estamos generando en esto de promoción de derechos, no estamos construyendo nada nuevo, no hay programas nuevos, por lo menos a lo mejor tendría que aprender un poco más de otros municipios. Nosotros en los nuestros no estamos teniendo muchas novedades desde hace mucho tiempo. Y en muchos casos, sobre todo en los casos de necesidad de abrigo, es muy bueno haber saltado el patronato, pero de todas maneras hay un vacío que a veces tenés un niño, una niña con una problemática que necesita una medida de abrigo y no tenés para dónde agarrar y vas para un lado y vas para el otro y es muy difícil. Yo creo es necesario seguir responder a la ley, digamos, ¿no? Sí. Hacer que esa ley tan linda, esa ley que a todos nos enamoró, se ponga en práctica. Adrián, sí. Desde el municipio, ahí también, sí, ¿no? la escuchaba Estela y de alguna manera, nada, yo lamento que las organizaciones tengan que estar pasando por ese momento porque es decisión política. La inclusión de las organizaciones en el Estado y la posibilidad de pensar con las organizaciones es una decisión política. En San Martín venimos haciendo un recorrido hace 8 años que creo que sí, que fue una política de inclusión en todos estos ámbitos, de la organización civil junto con lo que responsabiliza, lo que tiene responsabilidad el Estado. Es un desafío constante. Estuvimos al principio cuando veníamos de una gestión anterior que la verdad que había un vaciamiento y hasta un querer recortar el municipio de los lugares más vulnerables, dejarlo afuera del municipio, una intencionalidad política de la exclusión absoluta y hasta geográfica. Nosotros vinimos a hacer lo contrario, respetando las organizaciones que ya estaban presentes, porque la realidad es que la gente, por suerte, cada vez que hubo algún tipo de crisis o vaciamiento del Estado, se supo organizar, se supo juntar y supo dar respuestas a las necesidades barriales. En ese contexto nosotros llegamos y nos pusimos ahí. Dimos la cara al principio para recibir algunas cachetadas, es cierto, claro, porque había un Estado vacío y no importa quién venía y quién no venía, la verdad que era dar la cara y empezar a decir, estamos acá, queremos pensar con ustedes. 8 años más tarde hay construcción, que nombraron muchas cosas, ¿no? El Consejo Local, nosotros venimos hace 8 años con el Consejo Local con una construcción que viene educación, salud, el Poder Judicial, penal juvenil, que fue sus vaivenes, ¿no? Con sus participaciones más activas, menos activas, con organizaciones sociales, con los hogares de niños que tenemos en el territorio, y desde ahí pudimos encontrarnos con esto de la corresponsabilidad, que no es una cuestión nominal, era la cara del otro, la responsabilidad del otro, el llamado telefónico que teníamos con esa persona que viene al Consejo y conoce la estructura, las debilidades y las fortalezas. La verdad que eso está. Están las organizaciones de base con las redes locales, las mesas barriales, claro, en las cuales nosotros fuimos de a poco participando con mucho respeto, porque nosotros no inventamos nada, ¿sí? Un Estado que además viene muy atrás muchas veces de las necesidades de la gente, y ni hablar con la crisis que incrementó todo esto, ¿no? Pero hicimos un recorrido de ponernos a disposición, la gente aceptó, estuvimos y nos dio la posibilidad de participar. Hoy San Martín sentimos que, de hecho, hemos tenido 2 encuentros de políticas sociales, en las cuales la universidad ha estado presente y demás, y se vibre, se ve esa participación, ese conjunto. No sin ruidos, no sin dificultades,
pero nos sentamos a la mesa a hacer convenios. No sé, actualmente tenemos un convenio entre una biblioteca, un club y un centro social que elabora como acceso a la justicia y la mediación entre la Defensoría Oficial, la Municipalidad de San Martín y las 3 organizaciones. Pero hicimos un convenio con contrato. Eso que empieza a gestionarse desde la municipalidad como un cogestión con el otro, que es un ensayo que tenemos que ir, ¿no? Porque una cosa es participar y otra cosa es participar ya en la mesa chica, en los gabinetes, decidir qué se sucede en ese territorio, qué sucede en la biblioteca, acompañado por profesionales nuestros. Bueno, eso de un equipo interdisciplinario, pero que sea del territorio y que sea nuestro, conversaciones, bueno, eso ocurre. Es decisión política también, es una decisión política, es una decisión política. Es una decisión política estar cerca, es una decisión política llegar antes, y esos son programas a disposición, pero también todos los funcionarios sabiendo que esa es la lógica de trabajo. Claro. O sea, desde el servicio local es una parte, pero después tenemos muchos lugares de donde llegan las niñeces, digamos, en San Martín. De hecho, tenemos 3 direcciones de niñez. Entonces, hay un planteo mucho más abarcativo donde las organizaciones entramos a interactuar. Por eso, digo, la escucho a Estela y realmente es doloroso sentir que en los territorios no nos convenzamos de que va por acá, que es por este lado, es con la gente, es con las organizaciones, porque nadie puede dar respuesta solos. Que Estela plantee, tenemos una necesidad de un niño que a su criterio, o el criterio de la comunidad, debiera ser abrigado y no saben dónde ir, es grave. A 10 años la ley es grave. Eso debe estar claro, transparente y debe ser un acceso para todos los chicos. El que un chico con sus derechos vulnerados no sepa, o una organización no sepa a dónde acudir frente a esa necesidad, es una falencia del Estado, claramente, y nos tenemos que hacer cargo si los municipios no estamos al alcance de esa situación. En San Martín hicimos recorrido para estar, digo, seguramente más de una organización nos sentaremos a hablar y dice, bueno, no estuvimos ahí a tiro de esa situación particular, pero no pueden, digamos, no se puede de verdad pensar que nosotros no podemos solos, que podemos dar todas las respuestas. Es una gran mentira, es con el otro. ¿Sí? Ese es ideológico y es una decisión política. Claro, ¿no? que sí. Perdón, no es que no sabemos el camino. El camino no tiene, cerrado. No tiene respuesta. Conocemos el camino, pero no están las respuestas. Bueno, tal cual. ¿Guillermo? Sí, creo que lo que pasa en realidad es que en la provincia de Buenos Aires no tenemos una política de niñez que nos abarque a todos los municipios, sino que lo que hay son distintas iniciativas en materia de niñez que llevan adelante los intendentes. Entonces eso lo que termina configurando es un mapa bastante heterogéneo. Te vas a encontrar con una situación en San Martín, con otra en San Miguel, con otro en La Matanza, y ni que hablar de todo lo que pasa por fuera del conurbano. Pasa esto en realidad, como decía Javier recién, es que no hay una línea de financiamiento clara. Esto que decían recién de los municipios que convenian o no convenian. El conveniar la ley 13298 lo que supone hacer es que los intendentes deciden asignar una parte del fondo de fortalecimiento a la implementación de esa ley. Digo, la decisión de asignar ese recurso no es de los intendentes, porque el recurso, como dijeron también recién, es un recurso previo a la implementación de la ley. Entonces el que tiene que decidir si lo asigna o no es el municipio. Claro. Digo, desde la autoridad de aplicación de la ley 13298, que es desde el lugar, hoy por hoy se llama Organismo Provincial de la Niñez, anteriormente era la Secretaría de Niñez de la Provincia de Buenos Aires. Si desde el Organismo Provincial de la Niñez no hay lineamientos claros en materia de política de niñez, digo, lo que va a terminar pasando es lo que pasa hoy por hoy, que cada municipio desarrolla los planes y programas que puede con lo que tiene, porque esa es otra realidad también, porque los montos que los municipios deciden asignar específicamente a la implementación de la 13298 se los sacan a otro. Digo, funciona así, y no necesariamente se los sacan al asfalto, a veces se los sacan a salud, a veces se los sacan a política alimentaria, a veces hay que sacarlos de otras problemáticas sensibles, y es toda una decisión también para llevar adelante desde adentro de los municipios. Claramente la cuestión del financiamiento ordenaría un poco toda esta cuestión y le daría otro margen también a la autoridad de aplicación de la 13298 para marcar lineamientos claros. Hoy por hoy, si la provincia de Buenos Aires ni siquiera puede dotar de recursos a los municipios, ¿desde qué lugar va a decir cómo tiene que implementarse la ley? Digo, hay una cuestión ahí hasta casi de sentido común.
Entonces, en primer lugar, sí hay que redefinir la cuestión del financiamiento, no solamente a los municipios y a los servicios locales, sino qué pasa con las organizaciones de la sociedad civil. Perdón. Porque hoy por hoy las organizaciones de la sociedad civil sostienen muchas veces política de niñez en los territorios, son lo único que hay en los territorios, Claro. sin todo el aparato institucional por ahí que supone o la batería de herramientas que te otorga la 13298, la Ley de Promoción y Protección de Derechos para garantizar la protección inmediata, y se sostienen con los recursos que generan ellos mismos. Digo, no es manera de implementar la política, o por lo menos no estaba pensado en el espíritu de la ley que implementemos una ley de promoción y protección de derechos provincial de ese modo. Entonces sí, claramente hay que repensar un poco la cuestión del financiamiento, tanto a los municipios, que son los efectores locales en materia de promoción y protección de derechos, como a las organizaciones sociales, ver cómo se financia la implementación también de la 13298 en el resto de los sistemas, porque en teoría, y en el marco de esta ley que decías vos que enamora, en el marco de esta ley que enamora, todos los sistemas somos corresponsables de la implementación de esta política, pero para que los otros sistemas sean corresponsables e intervengan también tienen que estar financiados. Porque ¿cómo hacemos para pedirle sino al director del hospital de San Miguel que cierre 2 o 3 camas de internación para abrir servicios de acompañamiento en materia de política de niñez? Digo, tiene que haber un financiamiento específico también y se tiene que poder contar con parte de ese financiamiento. Y una vez avanzado y resuelta la cuestión del financiamiento, que tampoco se va a llevar 10 PBI, digo, tampoco se necesita de tanto para pensar esto, una vez abordada y resuelta esa cuestión, ahí sí podemos empezar a pensar en función de lo que pasó hasta ahora, cómo repensamos y redefinimos los alcances de esta ley. ¿Cuáles son los mecanismos que sirven? ¿Cuáles nos sirven? ¿Qué conviene hacer? ¿Qué no conviene hacer? Y sí buscar la manera de homogeneizar un poco las intervenciones en toda la provincia de Buenos Aires, para no encontrarnos con lo que nos encontramos hoy. Municipios que van por un lado con determinadas acciones y municipios que no avanzan absolutamente en nada o que ni siquiera se comprometen en la promoción y protección de derechos. Nora, Javier, ¿algo para ir cerrando esta parte ahí en cuanto a la ley? Sí, la heterogeneidad y la diversidad, mosaico que expresa la diversidad del conurbano, pero expresa también las diferencias que puede haber entre los gobiernos locales, que en buena medida esto ha sido un problema de raíz por esta cuestión de origen de podríamos establecer ahí la diferencia, ¿no?, entre tener una ley, un nuevo marco normativo que aspira a la construcción de un modelo, pero que no es acompañado de una política pública, ¿no?, que se corresponda con esto, ¿no? Este déficit en materia política desde la provincia, desde una política que impulse vía recursos, está clarísimo que hay un déficit de recursos, pero que establezca de manera relativamente homogénea cuál es la construcción institucional que se debe dar, tanto a nivel provincial como a nivel local. Digo, más allá de que haya énfasis en cada uno de los gobiernos locales, me parece que esta diversidad, este planteo de que, bueno, hay organizaciones en algunos municipios, o al revés, hay algunos municipios que no toman en cuenta a las organizaciones y otros que reconocen el lugar que vienen desempeñando desde hace décadas, digamos, y que es ineludible reconocer y trabajar conjuntamente, que se plantearán conflictos, tensiones, que puede haber miradas diferentes en torno a situaciones en particular, pero que es necesario trabajar con estas organizaciones, cae de maduro, digamos. Entonces digo, hay cuestiones que debiesen estar establecidas, otro tanto respecto a cuál debiese ser la oferta de cada gobierno local para complementar las trayectorias educativas de los chicos, de los barrios o los sectores que tienen más dificultades para sostener la escolaridad. Otro tanto en materia de primera infancia, esta cuestión relativa a el cuidado de la primera infancia recae fuertemente sobre las mujeres en la familia de los sectores más vulnerables, y esto tiene consecuencias muy importantes para esa primera infancia y para el déficit que tenemos en materia de oferta de primera infancia, ¿no? Si uno mira también ahí la cuestión de la matrícula de nivel inicial, si bien hay una expansión en la provincia de Buenos Aires
en sala de 4 y 5, sobre todo, todavía sigue siendo deficitario en conurbano en los primeros años, ¿no? En 1 y 2 años es claramente muy poca la cobertura que hay, y mucho más en los sectores de menores recursos, ¿no? Y la diferencia, si uno compara los sectores de menor recurso con los sectores más pudientes, digo, hay una diferencia entre 40% de asistencia a algún centro educativo o centro de cuidado contra menos de un 10% en los sectores de menores ingresos, digamos. Entonces, esto marca brechas que debiese suplir en la oferta estatal, ¿no? Claramente que para esto se necesitan recursos, ¿no? Y además lo traigo porque es un problema que claramente se vincula y se relaciona con una multiplicidad después de dificultades que inciden en la organización familiar, en las prácticas de crianza, etcétera, etcétera. De hecho, hay algunos gobiernos locales que han tomado políticas dirigidas a la primera infancia, también casi podríamos decir como un aprendizaje, de que no va entrándole por el lado del tratamiento de las situaciones singulares, individuales, como se llega al territorio a escala masiva, podríamos decir, ¿no? Digo, así como tampoco alcanza las experiencias, como decía Estela, bueno, hay muchas experiencias y hay variedad de experiencias que se pueden recuperar, pero son experiencias acotadas en número, necesitamos políticas masivas, ¿no? Y entonces, me parece que la oferta en materia de cuidado de primera infancia debiese ser prioridad en los gobiernos locales, y esto no está establecido, digo, más allá del anhelo, o ahí sí un complemento con la cuestión de la universalización de sala de 4. Hasta ahí tenemos en lo normativo la aspiración, y tampoco llega a ser algo que lo tome absolutamente como prioridad el sector educativo, ¿no? Y además, lo otro que aparece como tensión, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que ahí tenemos un rol muy importante de las organizaciones, hay mucha oferta de organizaciones comunitarias, de jardines comunitarias, que se entroncan, y bueno, yo creo que eso es algo que hay que resolver, de no entrar en ese antagonismo, porque no hay tal, entre cuidado y lo educativo, ¿no? Lo educativo no se reduce a lo que ofrece la escuela, lo educativo no es solamente lo escolarizado, digamos, y tiene que haber claramente una complementación entre cuidado y educación. Digo, me parece que en los últimos años también hay un recorrido en términos que el cuidado ha sido reconceptualizado de manera amplia, ¿no? Incluso de manera crítica desde una perspectiva de género también, para balancear desigualdades que se juegan también a nivel varones y mujeres. Sí, yo agregaría eso, digo, es interesante pensar en esos términos porque realmente sala de 4 y 5 están prácticamente universalizadas. En eso provincia, digo, ya hace muchísimos años, prioriza además la construcción de jardines con salas de 3, 4 y 5, evitando, ¿no?, que después haya que poner alguna sala adicional, que siempre es un conflicto, pero del total de la oferta educativa, solo el 6% de esa matrícula es de salas maternales. Entonces digo, es la nada misma. Sí, claro. Y no solo es la nada misma, sino que si lo pensamos en términos de políticas de cuidado, solo un 2% de la oferta del nivel inicial es de jornada completa, ¿no? Entonces digo, no está ofreciendo un espacio de cuidado-educación, porque digo, puede haber más complementariedades, creo, ¿no?, en términos conceptuales que en términos materiales. Digo, quienes asisten a un jardín de infantes no van a un centro de primera infancia, quienes van a un jardín de comunitario, ¿no? Digo, ahí me parece que opera un tema que sí, para mí es conflictivo, que es el tema de la fragmentación brutal. Yo puedo hablar de la oferta educativa, pero sucede en la oferta de servicios en general, ¿no? Digo, una brutal diferenciación de los sectores sociales que acceden a unos y otros tipos de oferta, ¿no? Y eso sí me parece que es un tema complejo, que es un tema grave, y ahí me gustaría meter, y con esto corto, digo, pero algo que me parece que tendríamos que pensar, que es ser cuidadosos en no asociar lo público a la pobreza, ¿no? Digo, porque si no quedamos que la política pública tiene que dar respuesta a la pobreza y no a la construcción de lo común. Entonces, digo, terminamos promoviendo algo de esta lógica de la segregación social, por la cual los servicios públicos terminan siendo
aquellos a los que acceden los pobres, eso sigue la sangría de quienes mejoran un poco su situación social de traspaso hacia el sector privado y continúa con un proceso de devaluación en términos simbólicos, no sé siquiera si en términos reales, del lugar de lo público como el lugar, la política pública es para los pobres. Hemos hecho y hemos atravesado aquí de la mano de nuestros y nuestras especialistas hoy invitadas, en lo que es la situación hoy de las niñeces y adolescencias, ¿no? Desde el Estado, desde las organizaciones, ¿no? Y a través de la perspectiva y de los estudios que hemos realizado desde nuestra Casa de Altos Estudios, desde la Universidad Nacional de General Sarmiento, ¿no? Y el análisis no se queda en solo el análisis, sino también el propuesta, el cómo se hace para salir de esta crisis en esta área que básicamente, ¿no?, es fundamental para cualquier sociedad, que es justamente la de los niños, niñas y adolescentes. Guillermo, ¿qué propuestas? ¿Cómo se sale de esta situación? No, creo que en línea con lo que veníamos charlando recién, yo creo que es momento ya de repensar la lógica de funcionamiento del sistema de promoción y protección de derechos, repensar la legislación vigente y en función de lo que hemos aprendido hasta ahora, que creo que es mucho, y principalmente uno puede verlo desde quienes trabajan desde lo local, desde las organizaciones, servicios locales, quienes están en los territorios, que son los que mejor pueden identificar las falencias que aparecen asociadas a la legislación, y entiendo que hay muchas propuestas de trabajo también. Digo, con todo eso, empezar a pensar una nueva propuesta en materia legislativa que modifique lo que tenemos actualmente, porque digo, hay mucho también que se ha hecho, y mucho ha sido el resultado del trabajo de muchos años y de la lucha de muchos años, principalmente de organizaciones de base, digo, porque esta ley ha tenido mucho impulso desde las organizaciones de base. Digo, todo lo que hemos logrado avanzar, sostenerlo, que fue mucho, que fue lograr insertar en la sociedad un nuevo paradigma en materia de intervención, en política de niñez, y empezar a modificar lo que no viene funcionando. Que no viene funcionando, es cierto, hay mucho está asociado, es cierto, como dijimos recién también, a la cuestión del financiamiento, pero también hay mucho que aparece en relación a las prácticas. Digo, por ahí desde la legislación se pensaban otras cosas o se preveían otras cosas y en la práctica terminó funcionando un poquito distinto. Digo, cómo hemos adecuado o no los sistemas más tradicionales de protección a la implementación de esta nueva ley es algo que hay que volver a retomar un cachitito, principalmente lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Digo, esta ley ha creado nuevos fueros, creó un fuero de familias, creó un fuero de menores, cuestionable el nombre, pero se llama fuero de menores, ha creado los nuevos fueros, pero han replicado prácticas anteriores. Digo, la idea de crear los nuevos fueros era que funcionen ya adecuados a este nuevo marco normativo e ideológico. No se ha logrado. Bueno, lo que hay que empezar a hacer es revisar todas aquellas prácticas que no hemos logrado transformar, ver cómo hacemos, digo, qué es lo que tenemos que modificar y empezar a hacer una nueva propuesta. Digo, la ley de promoción y protección de los derechos de los niños piensa la intervención en niñez a partir de la construcción de un sistema. ¿Qué es lo que más nos ha costado? Bueno, justamente construir ese sistema. Claro. Digo, no han funcionado los espacios interministeriales, intersectoriales, en los que todos íbamos a proponer en materia de política de niñez, tanto a nivel provincial como a nivel local. Como decía Javier recién, la ley prevé la existencia y la creación de los consejos locales. Bueno, por ahí no están funcionando como se pensaba que iban a funcionar. ¿Hay que repensarlos? Sí, hay que repensarlos. ¿Hay que tirar toda la basura? No, como dije recién. Creo que hay mucho que se construyó, que sirve en poco tiempo. Para mí, 10 años de la implementación de esta ley es poco tiempo aún para abocar recursos de todos los sistemas de protección y para transformar las prácticas de todos los sistemas de protección más tradicionales también. Digo, hay mucho que sirve, hay que utilizarlo y hay que, creo yo, como dije recién, repensar el funcionamiento, tomar las cuestiones que sí han funcionado, ver qué no funcionó, por qué no funcionó y hacer una nueva propuesta en materia legislativa. Estela, un poco las organizaciones son propuesta, ¿no? Exactamente. Sí. Nosotros
nos reivindicamos como organizaciones políticas que construimos junto a niños y niñas. No somos gente buena que cuida niños, que son pasivos y que son beneficiarios de derechos. Construimos cotidianamente ese país que nosotros soñamos para todos, para todas, lo construimos diariamente en nuestras organizaciones, desde la socialización de los recursos, el construir aquellos derechos que no tenemos y que desgraciadamente no podemos ganar para cada familia, eso lo vamos tratando de construir en nuestras, no solo en mi organización de base, que es Chicos del Sur, sino aquellas que somos parte de Niñez y Territorio. Y cuando hablamos de construcción política con los chicos y las chicas, hablamos de ganar las calles. Hemos hecho una caravana, hemos hecho un congreso en Plaza de Mayo, tratando de escucharlos, escucharlas y saber que cada uno desde su perspectiva etaria, desde las herramientas que ha podido construir con esta realidad que tiene mucho para aportar y bueno, desde ese lugar creo que esa es la voz que falta escuchar. Hace no mucho tiempo estuvieron los debates en el Congreso por el tema de la ley de baja de edad de imputabilidad. Sí. Increíblemente en el debate estaba cercenada la palabra de los niños y las niñas, estaba directamente prohibida. Algunos quisimos, porque siempre cuando nos pensamos junto a ellos y a ellas, entonces cuando quisimos estar en el debate llevando esa voz, fue imposible, no se nos permitió. Entonces es la voz que falta escuchar, hay mucho para decir, mucho para escuchar, y creo que desde ese lugar es la construcción. Adrián. Propositivo, yo creo que sí hay que capitalizar las experiencias. Venimos con muchos municipios haciendo un recorrido y me parece que hay que capitalizarlo, hay que encontrarnos de otra manera. Ahí existe un consejo provincial que debe dejar de ser una herramienta partidaria para ser una herramienta política en serio, en donde se puede volver a resignificar esos espacios de discusión, de debate profundo para que el sistema funcione. En ese Consejo Provincial tendríamos que ser 135 municipios en cara de la niñez y poder encontrarnos todos para poder pensar qué queremos que suceda. Eso debiera ser un correlato de lo que sucederá en cada territorio con los consejos locales. Después eso debería ser el Consejo Federal. La ley ha podido pensar en algunas cuestiones hasta la interministerial, pero todo eso ha caído en vacío. Entonces, si eso no se llena de contenido y no nos ponemos todos en responsables de pensar las políticas públicas con el otro, la verdad que habrá reformas de la ley, que yo estoy de acuerdo, estamos de acuerdo con Guille. El tema es, de lo que hay, tampoco le dimos todo el contenido. De aquello que ya está estipulado por la ley, le falta poner más contenido de parte nuestra. Y es nuestra responsabilidad, de los que somos hoy funcionarios y de los que vendrán. Entonces, en este punto, lo propositivo es, hay nuevas leyes que plantear, hay nueva ley de financiamiento que plantear seguramente. Venimos nosotros en el territorio de San Martín, y digo esto porque venimos pensándolo como algo propositivo. Hay organizaciones civiles que están haciendo un trabajo que debería ser del Estado, que es el cuidado de los niños, no solamente los cuidados en territorio, sino los cuidados de hogares convivenciales, que se están cerrando por falta de financiamiento, porque no están pudiendo llevar adelante sus cuidados, porque les estamos exigiendo que hagan la función del Estado y no nos acompañamos de ningún modo. Y todavía no nos preguntamos cómo resolverlo. Y nosotros venimos diciendo, bueno, habría que hacer, si educación tiene un subsidio, muchas escuelas privadas, religiosas, son subsidiadas, el personal por parte del Estado, 100% subsidiadas por el Estado, se le paga a los docentes, lo cual, bien, será otro tema de discusión si es correcto o no es correcto. A los hogares convivenciales donde los chicos están y que están formando parte del sistema de protección, que los cuidan para poder restituir sus derechos, hoy les estamos cobrando la FIP como si fuera cualquier empresa con fines de lucro, les estamos cobrando a los servicios de la misma manera y les estamos pidiendo que cumplan con algo que ni siquiera están preparados.
la gente, los hogares hoy están pensando si el financiamiento les llega a fin de año o se cierran. En el partido de San Martín nos están trayendo esta problemática. Claro. El personal que trabaja ahí son contratados de una manera que no pueden solventarlo en el largo plazo. Entonces, por eso digo, hay todavía que pensar, lo de financiamiento si lo traemos a cada rato es porque de verdad que hay algo que debe suceder distinto. Claro. Y si en lo propositivo es llenar de contenido político en serio, mirando a los pibes, mirando la realidad de las participaciones juveniles en estos espacios también, de los consejos locales, que nosotros todavía no lo pudimos lograr, pero es un debate que tenemos hacia adelante, no un debate, sino algo a conquistar, que es la participación de los jóvenes en la política pública, en las decisiones de la política pública y las decisiones también del dinero que se afecta a los espacios públicos, de la niñez y la adolescencia. Vuelvo a esto, ¿no? Es llenar de contenido, una interministerial que nosotros nunca tuvimos en estos años, una respuesta de lo que sucede en esa mesa, de cómo dialogan los ministerios de educación, de salud, de seguridad y todos los otros ministerios con la niñez. No sabemos cómo atraviesan los ministerios el tema niñez, que nosotros vemos que no está en agenda, por lo tanto, difícil que en ese lugar se discuta tema niñez, ¿no? La interministerial por ley. Entonces, eso es la proposición. Llenemos de contenido lo que ya por ley podríamos tener, pidiendo un financiamiento, pero llenemos de contenido. Es necesario políticas públicas en serio, mirando a los pibes y no discrecionalidad de cada uno de los territorios. Así vamos a poder pensar. Nosotros queremos un sistema en serio que no quede en suerte, porque así como en suerte, ¿no? La cuestión que planteabas de la pobreza y parece, bueno, el derecho proteccional parece más para la pobreza que para la población entera, bueno, que lo mismo no le pase a un pibe que tiene suerte de que nazca en San Martín, o si nace en San Miguel, o si nace en José C. Paz. No puede ser que nuestra población, que nuestros chicos bonaerenses corran la suerte de nacer en un lugar como en otro. Esto es no hablar de todos los derechos para todos los pibes. Entonces, ahí me parece pararnos, en un lugar mucho más propositivo de políticas que salgamos de esto de hace años, 10 años, también coincido con que es joven la ley, no es nueva para allá, pero sí es joven. Y en esta juventud o en esta adolescencia que tiene esta ley, podríamos empezar a ver qué cosas ya podemos madurar. Y en esto es algo puntual, algo que abarque para todos los pibes en todo el territorio, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ambiciosamente para todo el país. Y instalar en la agenda política de los nuevos candidatos, de los cuales tenemos mucha esperanza de lo que pueda suceder, que la niñez sea parte de la agenda política, como lo fue y lo es género, y las diversidades de género, que me parece que si hizo un cambio cultural, necesitamos el mismo cambio cultural para que la niñez sea parte de la política pública. Sin duda, sin duda. Nora, propuestas. Qué difícil ya. Y qué difícil el área, ¿no? Que hoy justo te tocó representar, que realmente fue muy golpeada. Sí, fue muy golpeada. Yo igual insisto con salirnos un poco de la mirada tan concentrada en la pobreza. Digo, ya hace mucho que sabemos, los pobres terminan menos que los ricos, los pobres ingresan menos. No digo, me parece que ahí el golpe fue más en términos de orientación, digo, de financiamiento, por supuesto, digo, la materialidad de las políticas es imprescindible, pero también en una dimensión cultural muy potente que dejó cambios significativos. Por ahí quiero contar una anécdota, porque me parece que sintetiza mucho de lo que está sucediendo hoy en la escuela, de cara a esta preocupación que es poder mirar al otro como un sujeto de derecho, ¿no? Poder mirar al estudiante como un sujeto de derecho, tenga la edad que tenga, requiere una perspectiva amplia sobre los procesos de enseñanza. Y hoy lo que nos está dejando este gobierno es una mirada patologizante, casi de carácter médico, ¿no? Hace poco haciendo un trabajo en un taller con estudiantes de la licenciatura en educación, en las escuelas primarias bonaerenses hoy se volvió a lo que se llama la alfabetización fonológica, ¿no? Que supone una articulación grafema-fonema, una lógica de alfabetización de muy vieja data, pero lo que me interesa destacar es que los problemas de alfabetización entonces son problemas que se resuelven yendo a un foniatra. Claro. Entonces, digo, el problema es médico, desconociendo procesos, desconociendo las distancias culturales y, digo, deja completamente fuera la pregunta por las prácticas de enseñanza.
¿no? Entonces digo, cuando quedan fuera las prácticas de enseñanza como pregunta propia de la escuela, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en gran parte de las políticas? Si uno mira las orientaciones, son orientaciones que proponen robótica, porque la notebook que se repartía es vieja, vetusta, pero digo, sin recursos, ¿no? Se propone la secundaria 2030, pero sin recursos. Claro. Y los recursos están focalizados en la atención a la emergencia, en las escuelas más pobres con peores rendimientos, que son 3.500 en todo el país, o sea, menos del 5%. O un programa como el Asistiré que atiende a 43 distritos, a 5 escuelas por distrito, ¿no? Entonces digo, dejamos de preguntarnos por las prácticas de enseñanza, dejamos de mirar al otro como un sujeto de derecho, frente al que tenemos responsabilidad pública porque atienda, y lo mandamos a foniatría, ¿no? Entonces digo, me parece que ahí dejamos una complejidad instalada, sumada a la conflictividad con los docentes, ¿no? No puede haber cambios en el campo educativo sin involucrar a los docentes. Y acá me parece que hay algo de esta dimensión que hablaban de estas mesas intersectoriales, que acuerdo con su baja institucionalidad, y además que suman una tarea al campo de la docencia para la cual me parece que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Se habían iniciado algunas capacitaciones antes sobre derechos, esas capacitaciones están completamente suspendidas, ¿no? Pero digo, un docente también tiene que saber, bueno, cómo se denuncia y qué se hace frente a la duda de situaciones de violencia familiar, ¿no? Cuando el contexto social se complejiza, la tarea docente se complejiza al mismo tiempo, y es necesario ahí garantizar que esa perspectiva de derechos acorde al nuevo paradigma esté presente en las instituciones. Javier. Bueno, Es la parte más interesante, aparte, la de proponer, ¿no? Empezamos hablando de la coyuntura actual muy crítica, así que una mención inmediata tiene que ser la atención de la emergencia alimentaria, sin duda, en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. Sumamente pedida por las organizaciones. Sí, a nivel nacional. Me parece que primer punto para decir propositivo, hay que reconocer el punto absolutamente crítico en el que estamos y darle validez. Y después, claramente, la enseñanza también es que este proceso, esta situación que estamos atravesando como país, tiene que ver con el modelo de país, con el modelo de desarrollo económico que imperó en estos años, y con situaciones de larga data, con situaciones que no son nuevas, con dificultades en materia laboral, de mercado de trabajo, que ya existían, no es que no veníamos del mejor de los mundos, claramente no. De hecho, a ver, en materia de política social uno tiene que rescatar y reconocer el papel que cumplió la UH, ¿no? La Asignación Universal por Hijo, en expansión de la seguridad social en nuestro país para sectores que quedaban por fuera del mundo laboral y que no recibían percepciones, subsidios por hijos, con lo cual, digamos, tenemos un piso diferente, por suerte, digo que eso persiste y que hay que reactivar, digamos, que esa población también se vio damnificada porque este gobierno tuvo la capacidad de endeudar a todos los sectores, incluyendo a los beneficiarios de la UH, con lo cual también ahí hay una parte crítica que hay que entender. Digo, emergencia alimentaria y todas las deudas que tienen las familias beneficiarias de la UH y aquellos que quedaron o que fueron expulsados por no cumplir las condicionalidades de la UH, que también hay un universo importante, significativo, digamos, en los territorios. Entonces, me parece que ahí hay algo que es como urgente. Y después mirar, se dijeron muchas cosas respecto de lo que se viene construyendo, bien, mal, pero claramente de manera muy fragmentada en la provincia de Buenos Aires y en particular en el conurbano, ¿no? Como que aparece un rol de los gobiernos locales para dirimir, marcar la agenda de qué se trata la construcción de esta nueva institucionalidad en materia de políticas públicas para la niñez y adolescencia en los territorios. Y me parece que esto es bienvenido en los casos que lo hacen de manera acorde a la normativa, pero que no debiese quedar tan a un punto discrecional de la orientación política y de las prioridades que establezcan los gobiernos locales. Entonces, en ese sentido, creo que hay dos cuestiones atadas. Se necesitan más recursos, se necesita financiamiento, pero además de más financiamiento es también el para qué, ¿no? Y ahí sí hay que revisar y ver si hay que consolidar claramente qué es el para qué es esta.
yo diría como, ¿qué es lo que necesitamos en materia de políticas sociales en el territorio para la niñez y adolescencia? Y ahí me parece que hay muchas experiencias para validar y para recuperar, para capitalizar, decía en Adrián. Me parece que la cuestión es más de funcionamiento institucional. La participación de las organizaciones, lo dije antes, es ineludible. Tienen que estar, son parte de esa oferta pública, porque acá lo público es más allá, no es solo lo estatal. Las organizaciones están cumpliendo un servicio público y una función ahí, por lo tanto son parte de este sistema provincial y local, y tienen que estar en instancias de acuerdos, digamos, en cómo, bueno, ahí ya están pensados los consejos locales, me parece que hay que darle fortaleza a eso, y también el consejo provincial. Esto es algo relativamente novedoso porque no estaba previsto en la ley, ponía más hincapié en la comisión interministerial, en un trabajo intersectorial. Es un área relativamente nueva. Coordinar un área interministerial con educación y con salud es bien complicado, bien complejo. Digo, con lo cual me parece que la apuesta por consejos provinciales y la articulación entre el nivel provincial y el nivel local me parece que es estratégica y que coincido ahí de que eso debiese ser un órgano para acuerdos. Y después en términos de cuál es esa oferta que debiese existir en los territorios a nivel local, yo ubicaría como prioridades, esto es mi sesgo si se quiere, una claramente es primera infancia y todo lo que es políticas de cuidado para la primera infancia. No solamente estoy pensando en la oferta de jardines maternales o la expansión de la oferta educativa, sino digo una oferta amplia de acompañamiento, procesos de crianza, de diferentes modalidades. Bueno, las organizaciones a nivel territorial tienen bastante variedad en este sentido, pero me parece que ahí hay que poner el foco por todo lo que significa también en términos de construir igualdad de género en los procesos de crianza y en darle la posibilidad a las familias de menores recursos de que haya tiempo disponible para que un adulto más sume ingresos al hogar. Digo que es la principal forma de salir de situaciones de pobreza por ingresos. Después tenemos déficits estructurales en los territorios que digo que me exceden en esta propuesta de políticas de niñez. Pero me parece que hay algo que tracciona ahí y que articula, digo que puede traccionar en sentido positivo para mejorar la convivencia familiar en el ámbito doméstico, etcétera, etcétera. Y lo otro es la adolescencia, digo, y hubo mención de Estela a lo que tuvimos recientemente, los intentos de la baja edad de punibilidad, al intento, digo, del servicio cívico voluntario por parte de una ministra de Seguridad que avala la mano dura explícitamente en situaciones que son absolutamente ilegales, con lo cual me parece que hay que construir, esto es muy importante, construir un lugar público de los adolescentes, de los jóvenes, muy distinto, ¿no? El reconocimiento de sujetos de derechos implica darle visibilidad a experiencias que los ponen desde otro lugar. Ahí hay muchas experiencias, digo, tanto de organizaciones sociales como del lado estatal, de construcción de proyectos muy interesantes que lo que hay que dar es darle masividad, obviamente que articulados con la escolaridad, digo, esto sigue siendo un desafío, necesitamos, y lo establecimos por ley que es obligatorio la finalidad, la terminalidad educativa, creo que eso hay que cumplirlo, pero me parece que es tan importante correrlos de ese lugar, claramente acotar y que el accionar de las fuerzas de seguridad sea adecuado y acorde a la ley y al respeto de los derechos humanos y no un quehacer cotidiano de hostigamiento con los adolescentes de los barrios más carenciados, ¿no? Entonces, pero además la construcción en el imaginario social, digo, los adolescentes, los jóvenes no pueden ser el chivo expiatorio de las situaciones que estamos atravesando, que indudablemente recrudecen y aumentan, y va a ser así, digo, por un tiempo, situaciones de violencia. Entonces me parece que ahí, primera infancia y la cuestión de los adolescentes debiese ser central, y coincido que la cuestión de los adolescentes no verla como una oferta también focalizada en los sectores más pobres. Digo, estoy pensando en una oferta amplia que también permita movilidad social, digo, que permita llegar y construir en ámbitos públicos plurales, que permita la movilidad para, de alguna manera, saltar la segregación social
que está construida en el conurbano bonaerense, ¿no? Entonces, digo, hay que pensar también, recuperar estas ofertas, digo, estas experiencias que hay, que son válidas en los territorios, y darle una coherencia en ese sentido, ¿no? De una construcción del lugar de los adolescentes como sujetos de derechos implica también el acceso a lugares compartidos, plurales, entre diferentes sectores sociales. Bueno, y hasta ahí me animo como a pensar una agenda propositiva. Ya para ir cerrando de este lado, pasaremos la pelota para allá. ¿Les gustaría sumar algo? ¿Sumarían algo? No, por ahí, digo, lo que decía Javier, coincidimos en San Martín con esta mirada y fue poner nuevamente a la primera infancia como un eje importantísimo para trabajar, porque entendimos que la protección estaba, ¿no? como era una respuesta inmediata de la urgencia sin que pueda dar una respuesta profunda a la comunidad. La primera infancia empezó a hacer prioridad y armar programas que tengan que ver, o una dirección completa que tengan que ver con eso, nos permitió llegar antes y de otra manera. Todavía no podemos medir los efectos, porque estamos hace 4 años con lo que llamamos nosotros el plan de crecer bien, pero es esto, es llegar antes a las familias donde pueden estar en contacto con el Estado desde el nacimiento de esos niños, de las niñeces nuevas, y que puedan desde ahí entablar este vínculo con el Estado y poder pensar en las necesidades básicas y también en las potencialidades que tiene ese niño o esa familia para poder criar. Entonces, digo, cuando lo decía, no dejaba de pensar en esto que justamente nosotros pudimos en San Martín llevar adelante, al igual que las propuestas con adolescentes, con las propuestas de lo que antes eran los enviones y que nosotros después llamamos centros juveniles, porque ampliamos la oferta a que no sea para el pibe del barrio con esa beca, sino que sea un espacio de encuentro como jóvenes, donde se abre otras cuestiones de debate, de cuestionamiento a nuestro establishment de adulto y demás, y aparecieron otras señales súper interesantes entonces, en el área de primera infancia, de adolescencia. Abrimos programas que tenían que ver con laburar la problemática también de la transgresión de los pibes, pero no como algo que lo separa del resto, sino como algo que le puede pasar a cualquier pibe de cualquier barrio, y esto debía ser en el entramado de la adolescencia poder pensarlo con otros, ¿no? No es el pibe de la cuestión penal el que tiene una transgresión con la ley penal, sino que es un pibe atravesado por diferentes cuestiones y también le pasan estas cosas con la ley. Entonces, nada, me hacía acordar Javier y no quería dejar de mencionar que estas cosas, cuando se pueden pensar desde la política del Estado, hay posibilidades que el territorio también te devuelva con gran satisfacción que estemos ahí con estas propuestas, ¿no? Sí, para agregar también, en función de lo que decía Javier recién, ahí se ve claramente cómo la cuestión de la política de niñez no es solamente algo que va a quedar en la esfera del organismo provincial de la niñez o en la pata específica que creamos en los municipios en relación a niñez. Claramente la cuestión de las situaciones de violencia institucional que vienen dándose, que digo no son nuevas tampoco, sí ahora son más y hasta son más terribles, digo. Todos, más violentos. Vimos lo que pasó con la situación de los chiquitos de Monte, acá en el municipio vecino 3 de febrero, el caso Diego Cagliari. Bueno, hay un montón de situaciones que se están dando, sí son más, no son nuevas claramente, porque la policía siempre ha tenido una lógica o una pata de actuar violento contra las juventudes. Pero claramente ahí lo que necesitamos también, además de repensar específicamente, si se quiere, desde el área puntual de niñez, la política, tenemos que ver cómo adecuamos el funcionamiento de otros ministerios o de otras áreas de protección que yo recién decía, tradicionales. Ahí necesitamos colarlo, por decir de algún modo, la cuestión de la niñez, el enfoque de niñez hacia adentro de otras estructuras. Por eso yo decía recién, bueno, ¿qué vamos a hacer con educación? ¿Qué vamos a hacer con justicia? ¿Qué vamos a hacer con seguridad? ¿Qué vamos a hacer con otras áreas también? Necesitamos instancias que nos convoquen a todos. Recién hablaban del espacio de lo que llamamos la interministerial, un espacio previsto en la legislación vigente. En realidad, como dijo Adrián, nunca logró estar con contenido, digo, es un espacio que quedó vacío. Sí necesitamos empezar a meter la discusión ahí, empezar a meternos y a meter la cuestión de la niñez en distintas áreas.
¿Alguien para sumar? Sí, no, una cosa muy chica, ¿no? Digo que llevar adelante este proceso implica conmocionar fuertemente las reglas de juego de las áreas más tradicionales, ¿no? Lo que sucede en esta universidad, y fue muy difícil llevarlo al plano de la política pública, es lograr que se armen salas de juego en horarios nocturnos cuando las adolescentes madres iban a estudiar, ¿no? Parecía que no, jardín solo puede funcionar turno mañana, conmocionar algo de esas reglas de juego, que es lo mismo que está sucediendo hoy con las instituciones secundarias, ¿no? Mover el modelo de escolarización que hoy denomina patológicamente sobredad a lo que es la regla, pues si decimos que el 46% de los pibes, listo, es la regla, ¿no? Digo, Claro. la sobredad es una regla, entonces digo, hay algo de los modelos de trabajo convencionales de los sectores que son difíciles de acomodar, más difíciles si son sin recursos y más difíciles si esas áreas interministeriales continúan funcionando bajo la lógica de la voluntariedad, ¿no? En los municipios donde alguien promueve se juntan y tiene alguna visibilidad y en otros se juntan 2, 3 y van una vez por año, ¿no? Digo, ahí me parece que esa institucionalidad hay que construirla, no alcanza la figura que se puso de moda, que es la idea de la mesa de inclusión, ¿no? Digo, la mesa Claro. es una figura un poco lábil. Estela, ¿vos para cerrar? No, mientras hablamos, a mí me venía, cuando nosotros construimos el Congreso de Pibes y de Pibas, Sí. me acuerdo principalmente, me vino a la memoria, bueno, no lo voy a nombrar, un compañerito de 13 años que estaba terminando su tratamiento de adicciones. Ya de por sí, a 13 años y ya lo estaba terminando, y en un reportaje que le hicieron dijo algo muy simple como: lo que necesito como niño es una oportunidad. Y creo que eso nos interpela. Y que es lo que nosotros tenemos como adultos, como sociedad, la obligación de construir esa oportunidad para cada niño y para cada niña. Muchísimas gracias, de verdad, a todos y todas. Y abrimos las preguntas a quienes hoy nos están acompañando. No sé si tienen ganas hoy de interpelar y aprovechar, ¿no? También a nuestros y nuestras especialistas, nuestros referentes en el territorio. Acá. Ahí te acercan el micrófono. Ahí va el micrófono, así podemos escucharte. Estamos a través del canal de la universidad. Sí, Sí. me llama un poco la atención de que haya pasado por alto, más allá de que por ahí lo hicieron generalmente, el tema de qué tiene que ver el narcotráfico en los barrios con lo que le pasa a nuestros pibes. No es para nadie en específico, es para el que tenga ganas de contestar. ¿Quién? Sí. Bueno, bueno, yo quería por ahí, no una pregunta, sino como para poner en diálogo con las, digamos, las exposiciones de ustedes, las conversaciones. La verdad que fue muy, muy rico, así que agradezco. Bueno, un poco por lo que decía Guillermo, me parece importante pensar la ley como piso, ¿no? Como piso para poder construir. Porque por ahí si nos ponemos a pensar de la ley, bueno, hace 10 años está la ley y bueno, fue todo un proceso, me parece que está bueno poder valorar la progresión y la construcción. Obvio que con una gestión en los últimos años que han truncado bastante Claro. Esa construcción y para el lugar para que uno pensaba, ¿no? Llegar en menos tiempo. Digo esto como para un mensaje más alentador para los que venimos trabajando en estos temas y con estas poblaciones. El segundo punto tiene que ver como, bueno, tanto los niñas, niños, niñas, adolescentes y los jóvenes son poblaciones que están vinculadas intrínsecamente con lo que es la familia, ¿no? Digo, un menor, un adolescente, son personas que dependen de una familia, en sentido amplio, ¿no? Sí. Quien las componga la familia o el adulto referente a cargo de ellos. Entonces me parece que también es un desafío desde las políticas públicas pensar a esta población en diada, ¿no? De el niño, familia, y si queremos ser más progresistas todavía, pensarlo en comunidad, ¿no? Una triada niño, familia, comunidad. Uh-huh.
Y ahí me parece que tiene un papel sumamente importante lo que es el territorio local, en cuanto tiene esa cercanía a la comunidad, a la familia, al niño, que un nivel nacional no lo va a tener, ¿no? Digo, se pueden delinear políticas más generales, directrices, pero digo, el conocimiento de esas poblaciones la tiene el territorio. Y cuando digo el territorio es el gobierno municipal y también las organizaciones sociales, ¿no? Claro. Digo, también no como un sumado, sino como un actor sumamente importante en la construcción también de la agenda local. Y en esto de la especificidad, de pensar también el niño, niña en contexto, ahí por ahí quería agregar como para tener en cuenta también una perspectiva de interculturalidad, ¿no? Tener en cuenta los afrodescendientes, tener en cuenta los pueblos originarios. Digo, tiene una importante población Malvinas, José Cepaz, Maswich, municipios que tienen una población de pueblos originarios importante y que a la hora también de pensar políticas públicas se debería contemplar esa particularidad. Y el último punto tiene que ver con, por ahí, sí, con lo que decía Nora, yo agregaría esto que vos decís, bueno, no pensar lo público como lo destinado a los pobres, yo por ahí agregaría esto de no pensar tampoco lo comunitario, ¿no? En cuanto por ahí específicamente hablando de lo que es la atención a la primera infancia, los centros de atención a la primera infancia, pensar lo comunitario como esto no formal, como los espacios no formales, como algo no de calidad, digo. Me parece que los espacios comunitarios tienen una trayectoria muy importante, y no solo los últimos años, sino hay experiencia de más de 30 años en lo que es el trabajo de la primera infancia, el cuidado, la atención, y son espacios abiertos, y sí, vienen trabajando más con la lógica esta que propongo para, a nivel políticas públicas, se pueda trabajar, pensarlo en la triada familia-comunidad, ¿no? Claro. Esa era mi intervención. Sí. No sé quién quiere tomar la pregunta ahí del señor. Me parece que Es re fácil, la verdad. queda ahí como en cuanto a lo que nos trajiste, Estela, ¿no? Recién. Sí, yo creo que la respuesta también a la compañera tiene que ver con esto que nos dice Mario, ¿no? A mí cuando yo la escuchaba hablar de comunidad, me encantaría decir, nosotros trabajamos con toda la comunidad. La comunidad, desgraciadamente, y creo que tiene que ver con el narcotráfico en nuestros territorios, Sí. que es una presencia durísima, terrible, en algunos momentos intentando también llevar política pública, ¿no? Hay narcotraficantes que entregan el pan o son los que te ponen el auto para llevarte a la salita o este tipo de cosas. Y son los que, entre otras cosas, pero se quebró el concepto de comunidad. Para nosotros, inclusive trabajar con familias es muy difícil, Claro. ¿no? Es un trabajo del día a día, con familias podés trabajar mejor, otras están muy quebradas, entonces que están totalmente rotas, es muy difícil trabajar. Trabajar el concepto de comunidad, sí, desde nuestro pequeño mundo chicos del sur, cerramos la puerta, nenas adentro, y con otras compañeras, otros compañeros, otras organizaciones. Ahora pensar la comunidad como el barrio, el territorio, es una pretensión que no nos está saliendo tan bien. Sí, por ahí, no sé si yo no, No, sé si algo. Por ahí surgían de las dos preguntas, estoy de acuerdo que están lamentablemente relacionadas. El narcotráfico es una organización importante que sabe organizarse y tiene respuesta más rápida que el Estado, ¿no? Son más inmediatos, tienen respuestas rápidas, y nosotros tenemos otras cuestiones, ¿no? Que a veces lamentablemente vamos un poco más lentos. En ese sentido es terrible cómo ganan el territorio y ganan la comunidad. Y a mí me pasa lo mismo en el diagnóstico con lo comunitario. Me parece súper desafiante la tríada comunidad, familia, niñez o niñeces. El tema es que hemos visto cómo la red, el entrelazamiento social se fue perdiendo, ese hilo que ataba a la comunidad y que ataba a la familia y a los niños se fue cortando de alguna manera. Y ese deterioro se vio en la fragmentación
y en el arrasamiento que tienen las familias en el interior. Nosotros decimos que esta crisis hizo implosión en la familia. Y esas implosiones que no salen a la calle, que no salen a decir algo, a tomar las calles, los toman a ellos, a cada uno de los miembros de la familia, implosionando y gravemente. Entonces, y con una forma también de expulsar al resto para que tampoco se metan, para que tampoco puedan incidir, dejándote afuera los mismos adolescentes de sus propias problemáticas. Digo, hemos dado algunos pasos hace unos años y esto nos vuelve para atrás en este ideal que tenía la ley de protección integral, que era fortalecer la comunidad para que sean todas responsables de la protección de los derechos de los chicos. Que coincidimos ideológicamente y en el espíritu y en la intención. Ahora nos encontramos hoy con una población mucho más quebrada. Entonces, el desafío junto con la comunidad, junto con el territorio, es volver a hacer ese hilo invisible que existe todavía y que tenemos la esperanza de que no se haya desvanecido, sino que existe, o volver a hacer esos nudos que vuelven a encontrarnos. Pero está difícil. Creemos que hay que hacerlo, no es rápido, no es inmediato. Lamentablemente los daños en estas cuestiones son durante generaciones. A largo plazo. Exactamente. Estudios, digo, para retomar del principio y también como ir hilando todo, la falta de alimentación que planteaba Javier desde el principio, digo, esto ya hay estudios de chicos con baja talla y bajo peso, ¿no? Que esto tiene incidencia. Entonces, ¿cómo esto repercute en la vida cotidiana? Y mucho. Cómo esas familias se van cerrando sobre sí mismas y cómo implosionan mucho. Entonces, cuando uno interviene como Estado, cómo nos pensamos con el otro, tenemos que pensar cuidándonos entre todos, sin duda. Los niños deberían ser parte de una comunidad que cuida, pero la verdad ya está siendo muy complicado. Nosotros buscamos familias a veces de acogimiento para que alojen niños en San Martín, para que no se vayan de su... Y no conseguimos familias que puedan alojar niños, y estamos hablando de familias de cualquier estrato social, de cualquier manera, para salir de la cuestión de pobreza, y hay cada vez menos familias, sí muy sensibles con el tema de cuidado, pero que no pueden abrir su casa y su familia al cuidado del otro. Entonces, digo, si esto nos cuesta, cuánto más a las familias que están arrasadas por todo este tema. Sí. Entonces, nada, lo veo, está buenísimo y me parece que no lo tenemos que perder como norte, pero hoy nos encontramos como muy arrasados, ¿no? con estas cuestiones. Y donde se mete, y es el caldo exacto para que el narcotráfico entre a captar justamente los adolescentes especialmente. Guillermo. Sí, en el caso del narcotráfico, digo, a ver, sí tenemos bien en claro quiénes pagan los costos y quiénes se llevan las ganancias. Los costos los pagan los pibes, los pibes y pibas de los barrios. Digo, acá no estoy hablando de consumo en líneas generales, sino que hablo de consumo problemático. Digo, no estoy hablando del pibito que se fue a fumar un porro, la pibita que se fue a fumar un porro, sino que estoy hablando ya del consumo de pasta base y de otro tipo de drogas duras. El costo lo paga con el cuerpo, porque digo, en las intervenciones y a partir del grado de adicción que tienen ciertas drogas, uno hasta puede ir viendo en el transcurso del tiempo cómo se va degradando el cuerpo, y lo paga, curiosamente, hasta desde lo legal. En algunos departamentos judiciales se sigue persiguiendo al chico que consume sin entender que eso es una problemática que para nosotros está totalmente asociada a salud. Digo, el sistema de promoción y protección de derechos, digo, es lineal, la asociación es a salud y no a un sistema penal represivo. En la provincia de Buenos Aires, algunos sistemas, en el marco, yo recién irónicamente hablaba del fuero de menores, porque ellos mismos se llaman fuero de menores, es el fuero de la responsabilidad penal juvenil, es el que actúa contra los pibes que consumen. Sí, entonces está claro quién es el que paga el costo. En el caso de quién se lleva las ganancias, bueno, claramente si existen es porque hay una fuerte vinculación con aquellos decisores de materia de política. Digo, esto no estoy diciendo ningún secreto ni estoy descubriendo la pólvora. Sí están vinculados, por eso están en los territorios. En muchísimos casos hay connivencia policial, porque la policía, digo, sabe quiénes venden, dónde venden y qué venden, y los habilitan o no por tiempos determinados a continuar esa venta o no. Así que digo, eso en materia de niñez, medio que lo vemos desde afuera, porque nos cuesta mucho romper esas estructuras. Lo vemos de afuera en la medida que no podemos cambiarlo. Lo vemos de adentro, sí, en la medida que venimos acompañando a todos los pibes que van atravesando, pibas y pibas que van atravesando esa instancia terrible, ¿no? Para los pibes y para las familias.
Sí, claramente también, como decía recién Adrián, para nosotros los sistemas de promoción y protección se dan en distintos niveles, ¿sí? Sea a nivel provincial, a nivel municipal y a nivel comunitario. La propuesta en el marco de esta nueva ley, o ley adolescente, habían dicho recién, es que estos sistemas de promoción y protección de derechos tienen que funcionar en las comunidades. Digo, son las comunidades mismas las que tienen que garantizar los cuidados y la protección de las niñeces. ¿Qué pasa en la práctica? Bueno, cada vez que el contexto socioeconómico es más desfavorable, las estructuras y los entramados territoriales se rompen y las niñeces quedan más sueltas todavía. Hay momentos históricos, y nosotros hemos visto en algunos casos donde se puede trabajar mucho más y la comunidad suele resolver muchas cuestiones, claramente no las más graves, digo que por eso hay pensado otras instancias que por ahí cuentan con otras herramientas. Pero sí muchas situaciones de vulneración de derechos que se resuelven hacia dentro de la comunidad y no requieren de la intervención del Estado ni ningún actor de afuera, digo, se pueden resolver hacia adentro y hemos visto que ha sido así. Claramente estamos en un periodo bastante particular, estamos en un periodo de crisis, como decíamos en un principio, ni siquiera podemos garantizar, y las comunidades, las familias, ni el Estado puede garantizar un plato de comida por día. Imagínense al momento de pensar la promoción y protección de derechos a nivel local. Sí, claramente yo coincido con lo que planteaba recién, hay que fortalecer la instancia comunitaria, porque la instancia comunitaria la que mejor capacidad y mejor conocimiento tiene al momento de dar respuesta en materia de promoción y protección de derechos. Creo que la política de niñez tiene que apuntar en ese sentido también. Muchas gracias. Les agradecemos también que hayan intervenido y le damos la palabra a Gonzalo Vázquez un poco para ir cerrando ya este debate conurbano. Bueno, muchas gracias. La verdad, simplemente para cerrar, agradecer a todas las personas que hoy nos han participado de este espacio, de este encuentro. Este es como vos decías, Camila, al principio es el 6º encuentro de este ciclo de debates conurbanos. Nosotros desde el Instituto del Conurbano lo que buscamos es colocar en agenda ciertos problemas que nos parecen importantes, más allá de que no siempre están en el primer plano, en la discusión electoral, pero nos parece importante que sí lo podamos nosotros desde la universidad colocar. Y bueno, son además lugares o temas en los cuales tenemos equipos de investigación, investigadores, carreras. Acá están muchos estudiantes de política social que han podido participar, y todos los que también puedan ver este debate. Nos alegra y celebramos esta oportunidad de discutir sobre estos temas en este marco y de hacerlo desde las distintas perspectivas que pueden aportar especialistas en distintas temáticas y aquellos que están participando desde el Estado, del gobierno local, desde las organizaciones sociales. Creemos que es un debate muy rico. Yo he aprendido muchísimo hoy, la verdad que fue muy, muy intenso el intercambio y muy enriquecedor, así que espero que también haya sido así para todos los que estuvieron acá, todos los que puedan ver este programa de debates conurbanos en sus casas. Así que agradecerles y celebrar este encuentro. Bien, les agradecemos muchísimo realmente que hayan venido en el día de hoy. Fue muy, muy rico poder atravesar un área tan sensible como son, ¿no?, los de la niñez y adolescencia. Y a ustedes que están ahí del otro lado, los encontramos. Les agradecemos muchísimo por estar del otro lado a través de la plataforma aquí de UniTV, a través de las redes sociales también. Nos pueden volver a ver a través de ambas maneras y los encontramos en la próxima, así que en el próximo, ya cerrando el ciclo de debates conurbanos 2019 con cuestiones de género y políticas públicas en el conurbano. Muchas gracias. Bien, muy bien.
Chau.